De hecho, yo creo. Ya Sí, estamos, ¿eh? Ujú. Hay que por acá. perfecto. Pues muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un programa más y último programa de la temporada de Una de Bravos. Hoy es martes, iba a decir lunes, 10 de septiembre del año 2024, son las 8 menos cuarto de la tarde. Como cada programa, Santiago Tomasi. Muy buenas, pues la verdad es que con muchas ganas de este final ya de temporada. La verdad es que con ganas de que sea una temporada, bueno, sea una temporada intensa, sigue con ganas de hacer un pequeño recopilatorio. Jaime Martín, General Manager de Mayo Bravo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme. Nada, encantado de que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal estas primeras semanas? Entiendo con una carga de trabajo general más Mm. bajita o al menos diferente. Bueno, es cierto que la tipología de trabajo cambia, ¿no? Ahora ya hay que gestionar el cierre de la temporada y un sabor un poco agridulce, ¿no? Pues porque hemos llegado lejos, pero no todo lo lejos que nos habría gustado, ¿no? Viendo cómo se ha ido desarrollando la temporada, ¿no? Pero Ujú. bueno, bien, hablando con los jugadores, con los entrenadores, recogiendo un poco cuál ha sido su experiencia de cara a buscar mejoras para el año que viene. La final de la ELF dentro de este domingo que viene, no, sino el siguiente, entre Viena Vikings y Rainfire. ¿Quién quieres que gane y por qué Viena? Bueno, yo creo que no tengo un favorito o no especial interés en que gane ninguno de los dos, ¿no? Lo que tengo interés es que sea un muy buen partido Ujú. y que haya un gran espectáculo, que es al final de lo que se trata, ¿no? Ofrecer un buen nivel competitivo en general. Y yo creo que eso sin duda lo vamos a Sí, tener, ¿no? seguro. Sobre todo viendo los partidos de las semis. Yo creo que este partido del domingo 22 va a ser muy espectacular y esas son un poco las expectativas. Desde un punto de vista un poco más egoísta, fíjate que, bueno, si ganase Reign, habríamos sido el único equipo que le ha ganado esta temporada Ah, mira, ¿no? Entonces, eso es eso cierto. hablaría un poco más en nuestro favor, pero es cierto que si gana Vikings, mm, se diluye un poco esa sensación de que no han tenido, o sea, Rival. que no han tenido rival, ¿no? Y Ujú. dices, oye, ojo, que no habrán tenido rival en la temporada regular, pero al final para ganar el campeonato tienes que ganar a equipos fuertes y aunque solo hayas peleado con menos a lo largo de tu camino, has tenido que ganar, ¿no? Entonces, también sería bueno. Quiero Sí. decir que yo creo que es muy positivo cualquiera de los dos resultados. El Jaime con el que hablábamos hace ya 20 programas o 21 programas Bueno, y con el que hablamos hoy, ¿qué análisis general hace? ¿Qué fotografía general se le queda de lo que ha sido toda la temporada? bueno, yo creo que el resultado deportivo ha sido excelente. Podía haber sido ¿Por encima otro. de tus expectativas en lo personal? Bueno, digamos que no era consciente de generar expectativas ni Ujú. realistas ni no realistas, Ya. ¿no? Al final, yo no vengo del fútbol, entonces, por mucho que escuches si tu equipo puede ser más o menos competitivo, realmente no sabes qué esperar, ¿no? Claro. Intentas poner todas las herramientas posibles para que el proyecto vaya lo mejor posible, ¿no? Y entonces, obviamente, a medida que íbamos avanzando, ¿no? Pues primera jornada, o sea, week 2 estreno y ganar, ¿no? Week 3 partido fuera primero en Reign y ganar. Bueno, Entonces ya dices, ganando y cómo se gana, que exacto. ocurre toda la desgracia de la rodilla de Y Helvig y dices, a ver, es que realmente podemos optar a todo, ¿no? Haciendo eso, ¿no? Porque luego encima, tercera semana, con un cubi nuevo que lleva 3 días. Hola, hola, vale, Ahí. ya ha vuelto. Vale. Entonces, en cuanto, hago un poco de recap por si acaso, en cuanto a lo que hablábamos hace 20 programas, ¿no? Es decir, que las expectativas deportivas que no existían como tal, porque como digo, al no venir del fútbol, nosotros no éramos conscientes del nivel con el que podríamos partir o no, que Ujú. se fue demostrando a medida que fueron avanzando las semanas.
Y claro, después de ir 3-0 en la cuarta semana, dices, oye, es que este equipo puede optar a todo, ¿no? Y estamos haciendo un buen trabajo, así que vamos a continuar, ¿no? Y luego la evolución de la asistencia en Vallehermoso o cómo el público ha ido adaptándose, aquellos que no son aficionados al fútbol americano de manera más habitual, Ujú. a ¿no? Cómo animar al equipo, cómo apoyarlo, los Sí, hacer momentos más que hay que ruido estar cuando silencio, tiene... Eso eso es. yo creo que se ha visto una evolución brutal Sí. y el último partido en que teníamos unas 1.300 personas, que no fue en el que más personas vino y tampoco en el que menos, porque hubo uno en el que hubo menos, el ambiente de público yo creo que ha sido el mejor, sin duda. Sí, yo creo Entonces que yo sí. creo que ahí hay una evolución muy positiva también. Entonces yo creo que estamos muy contentos con eso y luego, bueno, desde el punto de vista del rendimiento del resto de la organización, pues sabemos que este primer año era un primer año de aprendizaje y de ahora poner en práctica o modificar todo aquello que hemos aprendido a lo largo de esta temporada. Sí, yo creo que al final, evidentemente, lo que comenta Jaime, sobre todo el tema de el cambio que ha habido dentro del público, dentro de cómo se ha ido. Yo te quería preguntar un poco por las expectativas a ese nivel y a nivel liga y demás. Primer año en la liga, primera temporada ya completa, evidentemente con horarios, con cambios, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido este primer año dentro de la competición como tal y dentro del ciclo ELF franquicia? Bueno, este primer año ha sido muy estresante. Tener que montar una operativa de partido sin haberlo hecho antes en un escenario en el que la única referencia que ha habido antes ha sido la final de Serie A, pero que nosotros veníamos negociando con el Ayuntamiento Luis Hermoso desde el verano del año anterior y gracias a eso, pues también se pudo hacer la parte de la Serie A junto con Demons y Osos. Entonces era un reto porque había que montar todo en un escenario en el que no se había montado a ese nivel, ¿no? Pues desde ese tipo de porterías, el tema Césped, ¿no? del césped, pintar bien las cámaras, ¿no? La fanzone dentro. Entonces, también desde el punto de vista de organización ha habido una evolución brutal en cuánto nos costó organizar el primer partido de tiempo, recursos y cómo ha sido, cómo deficientes hemos sido en el último, ¿no? Y luego con la liga hemos ido aprendiendo bastante también de detalles de la operativa que había que modificar o mejorar y a partir del segundo partido ya no hubo que cambiar nada. Porque en el primero, por ejemplo, las cámaras del Game Pass del broadcasting no tenían tarimas. En el segundo ya pusimos tarimas y no hubo problemas. La gestión de las líneas dedicadas para según qué tipos de servicios, por ejemplo, Internet para el streaming y que hay que llevarlo al punto donde se retransmite la señal o el instant replay. Todo ese tipo de procesos y de tareas que tienen que estar puestas desde el segundo partido ya no hubo ningún problema con ni siquiera mención y, y yo creo que la evolución también ha sido muy positiva. Yo creo que ya los últimos partidos, no iba a decir que con los ojos cerrados, ¿no? Pero lo que era el montar el campo, el recibir a los árbitros, el pre-game meeting, todo eso ya iba bastante, bastante suave y estábamos mucho más tranquilos y pudiendo poner el foco más en la parte más lúdica del seguidor que en la parte de organización dentro del campo para lo que es puramente fútbol, ¿no? Sí, eso que dices último, esa parte lúdica creo que ha sido imprescindible. Además, un acierto que creo que se hizo desde dentro de la franquicia fue el tema del acceso hasta niños de 14 años. Creo que era gratuito. Y creo que eso es maravilloso porque no se puede entender la experiencia de ir a ver un partido de fútbol americano. Ya no de Madrid Bravo, no digo en general, Mm. sin entender las power parties previas, sin entender toda, que no solo me han dicho, la parafernalia que hay alrededor del partido en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ujú, Y yo creo que eso ha sido un acierto, traer cosas como lo de BKS, lo de Anthony Miel ujú. y que Moy, por ejemplo, haya estado también en 3 o 4 partidos. eh, Toda la cantidad de juegos para niños que cada partido que habías daba igual que hubiese las 2100 personas que hubo en el partido de Barcelona como las 800 que hubo en Frankfurt. No, París, En es el París, París, partido, perdón. el partido de la 1 de la tarde. de la una Eso de la es. tarde. Daba igual, siempre estaban. Si había algo lleno, siempre eran Mm, las actividades de diversión para los niños. Eso creo que, joder, con que 2 o 3 niños de eso le digan su padre en ujú. septiembre, ¿dónde puedo ir a jugar esto? Ya salimos ganando todos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Al final tienes que empezar a nutrir la base, ya no solo de cara a fans que quieran seguir viendo esto en el futuro, ¿no? Y que padres pasen a hijos y de hijos, ¿no? A la siguiente generación, como ha pasado con el fútbol europeo, ¿no? Claro. Y con ese trabajo que la NFL ha hecho durante 100 años, ¿no? Y todas las competiciones profesionales donde realmente, digamos que
abono de temporada pasa de padres o de abuelos, ¿no? A generación de padre y de generación de padre a generación de hijo, ¿no? Sino que luego además es importante que esos mismos jóvenes quieran jugar porque lo que necesitamos es talento y lo hay. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo y hay que atraerlo a practicar este deporte, ¿no? Yo creo que empieza por ahí, ¿no? Entonces, siempre hemos intentado desde el inicio de la temporada tener algo especial en cada partido. Es complicado, pero bueno, igual que para Barcelona estuvimos con Alejandro, ¿no? Villanueva, luego en Rimfire pusimos la banda, Sí. que luego ahí se iban de vacaciones, entonces ya no Hmm. podíamos traerlos a más partidos. Em, Nuestra mascota y las cheerleaders en todos los partidos, luego, como dices, Moy y Anthony de Miel, luego también con otros colaboradores que han venido. Rip, nuestro head coach, aprovechando la visita de, ay, se me ha olvidado el nombre, Ernie Johnson. Renny Johnson. Bernie Johnson, pues dijo, oye, va a venir a vernos, y entonces dijimos, oye, pues si está dispuesto, vamos a hacer el coin toss, que yo creo que es bastante significativo, ¿no? Que gente Mira, del deporte con tanto, ¿no? O sea, personajes tan visibles y con tanto impacto en el mundo del deporte, pues que quieran venir y se presten a ello, ¿no? cuando lo de Renny Johnson estábamos él y yo juntos en la grada de prensa Correcto. y cuando lo anunciaste por el... no nos estábamos fijando. Y Renny Johnson y nos miramos como diciendo, es el... O sea, quiero decir, estaba pensando en una misma persona, ¿no? Y ya luego cuando en las pantallas ya aparecía, digo, "Ahí va, No, no, este llevo yo viéndole toda la vida en la NBA". es que son muy amigos. Y entonces iba a visitarle aquí. De hecho, en alguno de los programas que hizo, bueno, que hace con Charles Barkley y Sí, tal, sí, sí. lo decía y habló alguna vez dijo que iba a ir a visitar a Madrid, a ver a Madrid Bravos, porque su íntimo amigo Jo, Rip estaba de head coach allí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, quieras que no, es todo lo que intentamos hacer para que esto llegue a más gente. ujú. Y yo creo que eso sí que lo hemos sabido hacer estos partidos y tenemos que pensar en qué queremos hacer la temporada que viene porque intentar mejorarlo a veces llega un momento en el que es complicado, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, la intención obviamente es esa. A nivel deportivo, me decías que ya estoy trabajando en el roster del año que viene, Ujú, que de momento el feedback por parte de la gran mayoría de los integrantes de la plantilla es positiva. Em, claro, yo soy muy creyente en casi cualquier estructura, en la continuidad, ujú, ¿no? Creo que es, yo estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, lo de Hamburgo, que creemos a lo mejor que no va a quedar ahí ni el que da las patatas fritas en el estadio. ujú. Yo Para creo eso que, tendría que tener el estadio. bueno, cierto. Bueno, Pero yo creo que si se consigue mantener al menos una columna vertebral estable, ujú. creo que será la mejor noticia en la parte deportiva. Hombre, nuestra intención es que el grupo repita en su mayoría, ¿no? Porque al final, con este equipo, mm, hemos hecho una primera temporada espectacular, diría, la verdad es esa. Sí que hemos tenido unas limitaciones, yo creo, por dos motivos. Una, por una serie de lesiones en titulares, que hemos perdido a 7 a lo largo de toda la temporada, que nos ha lastrado mucho a la hora de dar un poco de descanso, ¿no? O que muchos jugadores han jugado todas las repes, ¿no? En un alto Sí. porcentaje de jugadores y eso pues desgasta muchísimo. Y lo hemos visto a final de temporada, ¿no? Que además con el calendario que teníamos, el partido de Wildcard era el 10.º partido que jugábamos seguido, ¿no? Sí. Entonces, Es que lo de los Buys ya lo dijimos al principio de temporada, entonces sí, que podía dar la sensación de que se iba a complicado, ¿no? hacer largo. Entonces eso yo creo que ha lastrado mucho el rendimiento del equipo al final, ¿no? Y con menos lesiones y un poquito más de suerte con el calendario, pues a lo mejor llegas en otro momento y entonces tienes un poco más de recuperación para afrontar los últimos partidos como se merece, ¿no? Entonces sí que queremos trabajar el roster desde ese punto de vista. Y lo que queremos es empezar a trabajar ya en noviembre con el programa de Strength and Conditioning con Felipe, con nuestro coach, para, para que los jugadores que no vayan a hacer nada hasta la siguiente temporada de la LF, pues empiecen a prepararse para llegar en la mejor forma posible y los que vayan a jugar otras competiciones, pues también puedan hacerlo de la mejor forma posible para llegar en buena forma al inicio del training camp en abril del año que viene. De hecho, antes de que digas Sí. lo que dice Pedro Navas, un habitual de aquí del chat, que dice que en cuanto a la plantilla solo hay que ver la cara de Dumolina al inicio y al final de temporada. Bueno, a ver, ten en cuenta que Edu ha sido, o sea, ha estado a un nivel brutal. Ha estado en todos los partidos haciendo jugadas clave, anotando prácticamente en todos los partidos y luego, claro, después de
tanta carrera y tanto golpe, sobre todo cuando llegas al final, que ya los equipos, pues, claro, el Rainfire al que nos enfrentamos el otro día, aparte de que nos tenía obviamente ganas, porque hasta ahora solo éramos el único que les había ganado, pues claro, las repeticiones que acumulan entre sus jugadores no son las mismas que lleva Edu Molina a la espalda, por ejemplo. Bueno, a Tunga, pues que ponen ahí, Claro. obviamente, pero el resto sí que tienen un poco más de margen, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí que lo hemos sufrido y los jugadores lo han notado y anda al 100%. O sea, el otro día no les quedaba más. Y les queda todo, no se le puede pedir más. Sí. Yo iba a preguntar precisamente por lo que hemos comentado ahora, has comentado del calendario. Comentaste en el programa el primero de la temporada, que se intentó sobre todo que en agosto no se jugaran partidos en Madrid, intentar hacerlo. ¿Qué valoración haces de esa parte del calendario de haber jugado los partidos en junio, julio en casa? Pues yo creo que no es tan crítico jugar en agosto, evitando a lo mejor el fin de semana del 15, ¿no? Sí. Porque ya os digo, el último partido que jugamos en casa fue el del 3 de agosto y fue en el que, en cuanto a público, el ambiente fue el mejor, ¿no? Yo creo que lo que más nos mata son los puentes. De hecho, el del 25 de julio, que creo que cayó en jueves, Jueves. ese fin de semana fue peor que el del 3 de Correcto. agosto. Y yo creo que es mejor. Ese fue contra Frankfurt. eh, Jugamos. ¿En casa contra Frankfurt o contra Berlín? No, fue Frankfurt Fue porque luego fue Frankfurt, Hamburgo. Sí, el partido con Hamburgo, menos claro. audiencia es París, que es el de la 1 de la tarde, luego viene Frankfurt, luego No, viene o sea, Hamburgo. los partidos en casa han sido Barcelona, Sí, el que más. Rainfire, Sí. París, Frankfurt-París, no, perdón, París-Frankfurt, yo creo que es. París, Frankfurt-Barcelona, Colonia y... No, ahora ya no me acuerdo, pero vamos. Es decir, los de casa, el último fue Hamburgo 100%, eso seguro. El Sí, del puente, el del puente de julio fue más flojo porque la gente se va de puente. lógicamente. Y es julio. Y el año que viene, el 25 cae en viernes, creo. Con lo O sea, cual, por ejemplo, ese fin de semana creo que no sería ideal. Pero bueno, nosotros daremos las fechas disponibles en base a lo que tenemos en Valle Hermoso de disponibilidad y la liga luego cuadra con la disponibilidad del resto de estadios un poco cómo es ese calendario y cómo encajan las byes, ¿no? ujú, Es cierto que, como digo, yo creo que a lo mejor haber jugado el fin de semana del 24 de agosto en Madrid habría sido un buen partido en cuanto a puede asistencia. ser, puede Porque ser. yo creo que ahí hay gente que ya está de Haya vuelta vuelto mucha gente. y puede ser un buen plan para la gente que ya está en Madrid a la vuelta de verano. Y Puede puede ser ser, muy apetecible. Entonces yo puede creo ser. que ese partido, por ejemplo, ese fin de semana puede ser un fin de semana que puede funcionar muy bien, ¿no? Luego julio, pues el de la una, por el tema de disponibilidad, tuvimos que ponerlo el domingo a mediodía, que a lo mejor de asistencia no fue tan bueno, pero sí que es cierto que luego, al hacer la Power Party por la tarde, en vez de, o sea, abrir pronto, poco antes del inicio, Sí, pero lo alargar la tarde, también tuvo un, o sea, a lo mejor la asistencia no fue tan bueno como otros partidos, el- pero sí que luego el pozo que dejó de experiencia en la Power Party fue bueno. yo ese poco el partido que sí que me quedé un rato, me tomé un par de cerveza Mm. después del partido, que además fue la primera narración que hicimos, que Ujú. él no estaba y le hice con Javi Sí, Carrasco y sí, sí. demás. Ostras, yo cuando estaba después, que además vinieron gente de mi entorno cercano a ver el Mm, partido y demás, dijeron, joder, esto casi que mola más antes que antes del partido, ¿no? Porque claro. es, llegas al partido, te puedes tomar una Coca-Cola, una cerveza, lo que quieras, te sientas por el partido, pero luego te puedes quedar, porque encima, claro, los jugadores luego siempre van allí, Exacto. eso para el tema de los, sobre todo a los niños que les hace más ilusión, eh, puede dar como más sensación de cercanía, ¿no? Exacto. Y eso creo que esa parte, obviamente es que no puedes jugar antes en julio, Claro, es claro. una... Bueno, podrías ponerlo antes, ¿no? Pero la ventana de kickoff de los partidos del domingo es entre las 12 y las 5 de la tarde. Claro, Es la ventana, pero claro, ya es más complicado. es más complicado. Pero bueno, o sea, lo que he visto y lo que sacamos de positivo es que hemos tenido flexibilidad y hemos sabido un poco navegar lo que nos ha tocado. Y yo creo que aún así, bueno, pues, ese partido, a pesar de que hubo menos asistencia que en los demás, el resultado Ujú, fue bueno, a pesar de la derrota sí. también. Pero Pregunta Fran, otro habitual de por aquí por el chat. ¿El proyecto empresarial es viable? el proyecto empresarial es viable, pero tienen que darse ciertos escenarios Ujú, que son los que hemos barajado. Es decir, eh, yo creo que nosotros gestionamos de una manera mucho más eficiente los recursos que tenemos que otros equipos de Europa y, por tanto, necesitamos una base social distinta para que el proyecto funcione. Y por eso lo hemos y con esa mentalidad es con lo que lo hemos diseñado. Pero las expectativas para nuestro primer año era una media de asistencia de 800, 900 personas.
Y yo creo que hemos estado en unas 1500 de media, Se te iba a total, decir, más o menos. la media yo creo que es superior a eso, ¿no? Por eso. Es superar eso seguro, pues hay un partido que esté en esa Claro, media. claro, claro. Entonces, ¿es viable? Es viable. ¿Que hace falta que la gente lo apoye? Sin duda. ¿Que si la gente no lo apoya no es viable? Pues no, obviamente. Porque al final vivimos de lo que somos capaces de generar en el estadio y de la capacidad que podemos tener de hacer llegar a marcas a las personas que quieren ver este deporte, ¿no? Entonces, digamos que serían las dos líneas principales. Ujú, Entonces, obviamente es importante que el año que viene el público aumente. claro. Está por aquí por el chat Azael, que dice Jaime, el jefe favorito de tu jefe. Una Eh, pena que no pudo acompañarnos al partido de Wildcard, ujú. pero bueno, ha hecho un trabajo brutal. ¿Qué tal el partido de Wildcard? Es que cuando he cogido el móvil era para buscar un mensaje tuyo que tenía, que te pregunté que qué tal, que bueno, qué ánimo para todos y Pues demás. Y dijiste, literalmente dice, aún estando 100% es muy difícil contra esta gente. bueno, yo creo que es que la realidad es que todo el mundo, o sea, es cierto que Rainfire es un rival muy, muy duro, ¿no? Y entonces, tú tienes que estar al 100% y aquí es donde entra cómo hemos jugado el primer partido contra ellos en Oberhausen, cómo hemos jugado en Madrid el segundo partido y cómo hemos jugado al Wildcard. Entonces, yo creo que cuando llegamos después de nuestro training camp al primer partido, el equipo estaba muy entero Claro, y estaba físicamente muy bien. ¿Por qué? Pues porque venían de estar 5 semanas de training camp, porque habíamos tenido bye week la primera semana de la week 1 ujú, y habíamos jugado un partido contra Barcelona en el que pues había salido bien, ¿no? Entonces, pues cuando no tienes nada que perder y no tienes presión ninguna, y estás bien y físicamente. estás bien y el fútbol que estás jugando es bueno, pues hay más opciones de que el rival falle y obviamente ellos pues no estaban tan rodados como nosotros y eso es así. Y entonces ese día fuimos mucho mejor equipo que ellos, porque a pesar de tener los problemas que tuvimos con la lesión de Chris, pues ganamos y, y salió muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego cuando vienen a Madrid, ellos cambian, ajustan y obviamente nos toman un poco más la medida. Yo creo que nosotros entramos al partido tarde, pero aún Sí, así, o sea, empezamos a... Es cierto que nos vamos al descanso con un resultado, un primer cuarto 0-0, un segundo cuarto en el que nos quitan una intercepción de Yuyu y otra de, no sé si era de Castañer. Creo Creo que que había sí, dos. creo no que me la, acuerdo. la Castañer creo que es la que acaba en fumble, creo que sí, creo que es Y un esa. bloqueo de un pa. O Sí. sea, creo que hay tres ¿Jugadas? jugadas que podían haber caído perfectamente de nuestro lado y no nos vamos al descanso con ese resultado ni de broma. Y eso te ayuda, obviamente, a aguantar un equipo como Rein cuando sobre el papel es un equipo más potente, ¿no? Pero yo creo que de cara al partido de Wildcard, los entrenos habían sido intensos, la actitud era buena, la energía que se respiraba en el vestuario era buena, pero luego hay que ir allí y jugar, ¿no? Y lo mismo que somos capaces, o sea, esas sensaciones pues las pueden tener ellos Claro. también. Yo creo que los jugadores salieron con todo, pero notamos mucho ese desgaste. Sí, yo noté mucho además por plasmarlo bien. Además creo que se lo vi además haciendo la narración él y yo. Yo el que vi ya con la lengua fuera en la mitad del segundo cuarto era Araya. Hay una imagen que se queda un poco doblado como cogiendo Ujú. aire que yo diciendo, es que no llega porque es que además si juntas las lesiones que había en secundaria que a final de temporada también se partió la película Andy Vera. Sí. Cansinos venía El mundial. de Mundial de Ujú. Flag. Claro, al final te quedas en secundaria con Glena, con Araya y te quedas con... Bueno, y ahí mismo perdimos a Nico Pérez, que se rompió la clavícula. Claro, o sea, y al final llegas al partido más importante de la temporada con Y recursos bueno, en una zona tan importante del campo como la secundaria, con recursos casi, casi al cuello. no, no, y te digo, o sea, recuerdo, yo esta temporada me he saltado 10 entrenos. El resto de días estoy viendo el entreno, siempre. Y ha habido días que hemos dicho, por lesión y por tal, decíamos, es que estamos entrenando con 3 linebackers. Claro, Y claro, decíamos, ojo, o sea, pero es que claro, Javier Carrasco, ridícula. claro, tenemos ahí uno ya. Luego tenemos en la defensa Félix, con la La mano. muñeca, Andy, la otra otra clavícula. clavícula. Sawane, en el primer Cierto, partido, cierto. Bueno, cruzado. y Yuyo que estuvo fuera 4 o 5 semanas. Estuvo 3 semanas, 3 semanas Tres estuvo. semanas. Luego, bueno, Chris, Connor Bolton, y me estoy dejando a
alguien, porque hemos tenido más. O sea, hemos tenido tres En clavículas, inofensiva, la mano Estoy de, pensando, de Félix. hay algún corner más que se nos está olvidando que también acabó lesionado. em, Creo que en el partido de Frankfurt puede ser donde se nos lesiona no, alguien ahí más. se rompió la clavícula, le An- rompieron a Andy. Javier. El de Frankfurt fue Javi, Sí, es verdad. sí, sí. A ver, lesiones hemos tenido. Connor en el training Sí, camp, Sí, Chris en el segundo partido y César Saguana en el primer partido. correcto. Hemos tenido en Colonia, Culebras, estuvo culebras, machacado del culebras. hombro y tardó en Y volver volvió, pero tarde. a la batalla. Y creo que lo que siguió después fue en Reina, en Madrid, no se lesionó a nadie. No, mira, está diciendo por aquí Frank que no me acordaba. No es así tal cual, que dice que Obi pasó media temporada parado. Obi Obi estuvo varias semanas, cierto, porque estuvo dos o estuvo. tres. De hecho, yo Sí, hablé con Obi, le dije qué tal está. Me dijo que tenía acumulación de golpes en la sí, cadera y sí, sí, demás. sí. No, y estuvimos tratándole hasta que volvió a estar otra vez activo, pero sí, sí. Y, y luego tuvimos. Edu y Gaby, dice Aza también. Bueno, Edu y Gaby, sí, Antes de la temporada, o sea, incluso. digo, una vez empezando el training camp ya Ujú. con el equipo listo para empezar, ¿no? Han sido las lesiones que hemos tenido. Luego ya después de Chris y Rein ya viene Javier Carrasco con la clavícula contra Frankfurt o contra Colonia, no me acuerdo. Luego, y luego ya pues Andy, Félix con la mano, Nico con otra clavícula, en fin, han pasado Pues cosas ahí, sobre todo hay muchas mucho en clavículas. defensa, porque al final Connor y Y Chris, Chris son los al únicos de final ataque. entra Steven a Ujú. sustituirle y luego entra Luis Burgues, ¿no? Bueno, Sí. otros líneas Ujú. ofensivas que hemos tenido En línea hemos tenido bastante rotación, claro. por suerte. Sí, porque luego Entonces, además al llegó final, Cabancaya también en mitad de temporada. claro, o sea, y eso ha pesado, ¿no? Entonces, todo eso, cuando ha estado Yuyu también fuera, vino Marquis Manning a echarnos una mano, que lo Cierto. hizo muy bien también. Ujú. Y hemos sido lo suficientemente rápidos a la hora de traer Sí, a recambios y Filipoy también reemplazos, cuando se pero trae. cuando las lesiones van a los homegrown y luego no hay, o sea, no podemos llamar a más o intentamos traer a Posito, por ejemplo, ¿no? Y al final no pudo ser y este tipo de cosas, pues al final, eh, claro, no es tan sencillo traer a alguien al día siguiente, ¿no? De hecho, cuando pasó lo de Chris, fueron 2 días muy intensos para tener a alguien listo para poder entrar al partido de Colonia, ¿no? Ujú. Aza sigue con lo de Friposito. Sí, Sigue eso creo que todavía. ya, Eso por ya, desgracia. ya va a quedar como casi como meme un poco, ¿no? De Bueno, al final, a ver, la liga tiene esas decisiones y no tiene mucho sentido, pero A ver, ahí hay varias cosas. Y una es que la liga tiene sus normas y luego es cierto que al ser una liga tan joven, hay casuísticas que se dan un año por primera vez. Y entonces lo que tiene que hacer es interpretar la norma de la manera más lógica que vea. tener un poco más de cintura con la norma, yo creo, ¿no? Puede ser, pero también dices, es que si tengo cintura aquí, hay cosas que luego no se ven. O sea, Ya, o ya. sea, y te digo yo que a mí que no viniera, te quiero decir, a mí me perjudicó. sí, Hombre, claro, claro. obviamente. Pero que entiendo también que tienen que tomar las decisiones despacio y que no y que a veces no pueden permitirse eso. Que aquí podrías haber dicho, oye, se dan estas circunstancias Pasa lo que pasa. y entonces podrías haber dicho, oye, pues para adelante, ¿no? Yo creo Pero más que es una casuística que ya hemos visto en la liga. Lo que pasa es que es la única vez que, dándose la casuística, el equipo ha seguido la competición. hmm, Pero fue lo que ocurrió con Leipzig, fue lo que ocurrió con Estambul. Acabó la temporada, pero creo que es semana 10 del año que juegan, no semana 9 porque fue tal, se van a la mitad del equipo por mismo problema que Barcelona. Entonces ese es un poco el punto de, no es que sea lo más normal o lo que debería ser, pero es un caso que ya se ha repetido, el de hmm. problemas de pago. Lo que pasa es que luego tienes que, o sea, ver cómo aterrizas eso y la aplicación y lo que implica aplicar Sí. esa, no sé si excepción o interpretar la norma para O que ese sea de una apéndice en la manera, ¿no? norma. Luego puede crear un precedente que no quieres que se repita en otros países, porque no es aquí hay dos franquicias, ¿no? Pero esto en Alemania, pues puede ser ya, o sea, Un puede caldo de crear un cultivo de. desajuste, ¿no? Ya. Muy, muy importante, ¿no? Entonces, o sea, habríamos estado en Madrid Bravos encantados de contar con Posito, pero por otro lado, pues estos señores toman esas decisiones, o sea, no lo hacen de una manera tan arbitraria como la gente piensa, No, ¿no? a ver, arbitrario no es. Aunque a veces dices, joder, déjanos, ¿no? O sea, Qué maldad. pero bueno. Es complicado. Y también le he visto por el chat que nos preguntaban, nos hacían un par de preguntas
nos preguntaba Rufo99, que nos comentaba que ellos van a montar un viaje desde Andalucía. Y con eso que dice él, que un viaje para algún partido, comenta Rufo, el propio Rufo en el comentario. En Madrid se ha hecho muchas cosas, se han movido muchas, por ejemplo, lo del metro, etcétera, etcétera. ¿Qué hay previsto para el año que viene en ese sentido? Es decir, Madrid, intentar expandir un poco más la publicidad. A ver, este año nos hemos centrado mucho en montar el mejor proyecto deportivo que podíamos montar para que el equipo fuese competitivo y fuese el mayor atractivo del proyecto, y fuese el reclamo, ¿no? Es Ujú. decir, oye, Sí, un equipo que porque puede pelear lo que por trae todo, luego ¿no? gente es ganar partidos. Y entonces ese era, ahora lo que nos toca es, mientras trabajamos en cerrar el equipo para la siguiente temporada, centrar más los esfuerzos en la parte comercial. Y entonces intentar organizar con un poco más de planificación, ¿no? Y organizado, pues el fomentar y promocionar la franquicia en- en toda España, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos trabajando en ese plan, pero Ujú. todavía no hay ninguna acción concreta. Yo creo que el siguiente evento que tenemos en el corto plazo es el Día del Deporte del Ayuntamiento de Madrid, que es en el Retiro el sábado 28 de septiembre. Y entonces, nuestra intención el año pasado, cuando hablábamos con los entrenadores, era de intentar hacer algún clinic más allá del Combine en, en Madrid y luego utilizarlo un poco como estábamos, o sea, hace un año es lo que teníamos en mente, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no hacemos un par de clinics aparte del evento del Combine? Pues para que se apunten los clubes y hacer uno en Madrid y otro pues en otra región de España, ¿no? Para que poder un poco usar dos focos donde se acerque y Claro. poder dar un poco de, ¿no? Compartir los entrenadores que tenemos, ¿no? Con el público y con los jugadores que se están desarrollando, ¿no? Pero todo esto tenemos que volver a cocinarlo porque después de esta primera temporada hay que ver un poco qué es lo que queremos mantener del proyecto en esas líneas y si necesitamos atacar de otra manera un poco más la proyección que queremos dar a la franquicia en España, ¿no? Y en Europa. Y en cuanto a Combine, ¿va a haber otra Combine a final de año, principio? ¿Hay alguna idea en cuanto a alguna acción más de reclutamiento? Nos gustaría hacer tryouts otra vez. Sí. Lo que no sabemos todavía es si el enfoque va a ser eh, como el año pasado que hicimos una inscripción abierta que luego cribamos, Ujú. Sí, porque hubo más de porque no 500 se puede gestionar inscripciones. tanto, em, tanto jugador Claro, y entonces tenemos que diseñar cómo vamos a querer organizarlo, ¿no? Pero nuestra intención sería hacer otro. claro. Igual no hacerlo en noviembre y hacerlo más acercándonos al training camp, no sabemos. O sea, ahora tenemos que sentarnos también con los coaches, ver cuál ha sido su experiencia. Ya hemos estado con ellos un poco, ¿no? Viendo el feedback principal del proyecto, pero de cara a planificar la siguiente temporada hay que ver eh, qué es lo que queremos hacer y en base a esta Ujú. primera, ¿no? Este 2024, ver cuál es la mmejor manera de organizar el 25. Tengo una curiosidad. ¿Qué tal el feedback general para Rip Serer y sus asistentes y todo su staff? Porque la sensación, no desde fuera porque no estoy fuera como mencionaba, pero la sensación es que estaba encantado con el ambiente del equipo y con todo. Nosotros hablamos con Rick, bueno, aparte de todos los días, porque nos vemos en la oficina todos los días, ya cuando nos hemos puesto en serio a analizar esta temporada, em, pues bueno, él ha estado muy a gusto, ha estado muy contento, le ha asombrado mucho la entrega de los jugadores y el nivel, y está muy contento con el compromiso de los jugadores que han estado todo el año con nosotros y la facilidad con la que se dejan eh, entrenar, o sea, Enseñar, corregir, enseñar, ¿no? Y que eso es una cosa que les choca porque en college no es así, por ejemplo, ¿no? En la NFL sí, porque esto son palabras de Rip, obviamente, yo no he estado entrenando en la NFL, ¿no? Pero me dice que, claro, cuando tú tienes un jugador profesional en la NFL, lo que quiere es jugar lo máximo posible, al mejor nivel posible, para cobrar lo máximo posible y alargar su carrera. Entonces, claro. en la NFL, por lo general, los jugadores escuchan mucho a los entrenadores. En college, en cambio,
es distinto. Hay jugadores, por lo que me han contado ellos, que son muy difíciles de coachear y eso aquí no se lo encuentran. Se encuentran un perfil de gente que lo que quiere es desarrollarse. Y entonces eso facilita mucho el trabajo y hace que puedas permitir ser intenso cuando quieres y soltar, o sea, ¿no? Aflojar un poco más. Entonces, bueno, eso cambia mucho el ambiente de trabajo y, y creo que es una de las cosas que más les ha llamado la atención a todos en general. Nosotros nos hemos sentado con todos los entrenadores al terminar la temporada, con todos los entrenadores americanos y con los nacionales. Ahora estamos estas semanas haciéndolo, porque primero hemos dado prioridad a los que se iban ya, ¿no? Ujú. Y entonces seguiremos con los entrenadores nacionales que han estado este año con nosotros para ver cuáles han sido sus sensaciones. Y les hacemos a todos las mismas preguntas. Primero, ¿cómo has estado a nivel personal con la franquicia? ¿Cómo has estado con el coaching staff y el resto de la estructura? ¿Qué te ha parecido los jugadores o sea, un poco cómo has estado con los jugadores? Y si repetirías el año que viene, básicamente. Y entonces, en base a eso, pues hacemos unas reuniones, Victoria y yo, con ellos y, y vemos un poco ese feedback. Luego lo hablaremos con Carlos para ver un poco qué hacemos el año que viene y, bueno, ya vamos hablando con él para ver qué es lo que toca, ¿no? Pero eso es muy importante porque para nosotros no solo se trata de que los entrenadores estadounidenses estén a gusto y puedan trabajar bien y hayan hecho un gran trabajo, sino que lo que queremos es que a medida que pase el tiempo necesitamos traer a menos gente de fuera y sea la gente de aquí la que pueda desarrollar a los jugadores. Claro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Y sobre eso, obviamente no vamos a hablar de cuál va a ser el coaching staff del año que viene porque es irrelevante ahora mismo, porque todavía falta mucho. Pero ¿cuál es la sensación que hay de la franquicia dentro del coaching staff? Has comentado que se han trabajado bien, que se han sentido, que se han integrado muy bien dentro de la propia franquicia y dentro de cómo se ha jugado esta temporada, pero las expectativas que había con ellos de cómo han desarrollado jugadores, ¿con qué te quedas en tono positivo de ese desarrollo de jugadores? Pues yo me quedo con que recuerdo el Championship Game del año pasado, pues ese fin de semana me invitaron a estar allí desde el viernes hasta el domingo, ¿no? Y hablando con alguno de los GMs, pues me decían todos, ¿no? Que, o sea, alguno, perdón, que, que bueno, que habían tenido algunos mala experiencia en función de con qué entrenador, ¿no? Entrenadores que llegan y a los 3 días se van, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me daba pánico era, vamos a traer a estos señores y nosotros gestionamos expectativas de la mejor manera posible. Decimos, mira, esto es lo que hay, esto es lo que vas a ver, esto es lo que te vas a encontrar. Va a haber cosas que no te van a gustar, vamos a discutir por 200 historias, pero ten claro que esto que te estoy vendiendo es lo que vas a encontrarte. Y luego sobre eso diremos si prefieres una hora más de campo, si que prefieres este horario, y entonces ahí veremos qué podemos hacer y probablemente haya millones de discusiones. O esta lesión tenemos que tener una reso hoy y no te la puedo dar hoy, tiene que ser en 2 días o tiene que ser en 3 días. Esto va a pasar. Entonces nosotros lo que hicimos fue gestionar esas expectativas lo mejor posible, porque a mí lo que me daba pánico es que estos señores llegaran y a los 3 días se volvieran. Y entonces no tuviésemos nada que a alguna franquicia le base. Sí, chavales, además. Entonces, teniendo en cuenta que eso no pasó, sino que además otra de las cosas que nos decían era, bueno, es que a lo mejor alguno llega y se piensa que está de vacaciones y no aparece y tal, pues nada más lejos de la realidad. O sea, estos señores han estado trabajando de 9 de la mañana a 11 de la noche, parando a mediodía, entre preparando los entrenos, el playbook, el game plan del partido y entonces yo con lo que me quedo es que hemos sido capaces de gestionar sus expectativas, ellos han entendido a lo que venían desde el primer momento, han cumplido con lo que, y con creces, con lo que, con lo que a lo que se habían comprometido y el resultado está ahí. Entonces, yo creo que muy contentos en general. Ellos, por lo que sé, porque nos lo han dicho, no solo ellos, sino también su familia, que cuando han estado aquí, mujeres y demás, han estado contentos y se han sentido bien tratados y entonces, bueno, pues yo creo que se ha visto reflejado en el campo, ¿no? Entonces, por ese lado, la verdad es que me quedo con que han hecho lo que iban a hacer, que era han cumplido con nuestras expectativas y nosotros con las suyas. Que cuando cierras este tipo de colaboraciones a miles de kilómetros de distancia, sin haber visto a la mitad de ellos, ¿no? En persona. En persona, pues yo creo que es un éxito. Sí, sí, siempre hay queda un punto de desconfianza.
O, Bueno, Miedo, eso más es o que una de las, miedo, confianza, mejor miedo. dicho, una de las miedo. cosas que Sí, hablábamos desde que empezamos a hablar con Rip, Carlos y yo, es, oye, esto es lo que podemos ofrecer, esto es lo que vamos a intentar traer, este es el equipo que vamos a querer montar y esto es con lo que vais a contar, a nivel de instalaciones, a nivel de dónde vamos a jugar, a nivel de disponibilidad, a nivel de recursos de la franquicia. Ahora, esto es un ejercicio de confianza tuyo, de que te creas lo que te estamos enseñando, a pesar de que Rick vino, pero no vio todo lo que vio cuando ya llegó, ¿no? Porque estuvo aquí menos de 24 horas cuando vino la sí, primera vez, eso no lo en contaste. septiembre, ¿no? Y digo, tú tienes que hacer un ejercicio de confianza con lo que has visto y lo que te hemos contado, creértelo y confiar en que va a estar listo para cuando vengas y nosotros tenemos que confiar en que cuando vengas vas a hacer lo que has dicho que vas a hacer y que no vas a venir aquí y te vas a ir de vacaciones 4 meses o 5 por España, ¿no? Y entonces eso se ha cumplido porque, bueno, estos señores son profesionales. Sí. Y luego, sobre todo, a mí algo que también me ha sorprendido, que se ha visto, pues, a medida de lo que avanzan los partidos, con adquisición de jugadores, lo ves por redes y tal, la unión que ha habido con jugadores y sobre todo los imports, tanto europeos como americanos, con los nacionales. Creo que ha habido una comunión, Mm. una sinergia, no sé, a mi punto de vista desde fuera, creo que eso sí que ha superado a mi manera de verlo las expectativas. Yo creo que eso es otro de los riesgos a los que te enfrentas cada vez que montas un equipo, ¿no? Y que todas las piezas encajen y los jugadores, obviamente hay roces porque es inevitable y en los entrenos pues uno va más fuerte, otro tal, ¿no? Pero No eso ha dejan de ser de sido, convivencias y todas claro, las convivencias. pero eso por lo menos lo que yo he visto, que claro, como tampoco estoy metido, o sea, yo veo todos los entrenos que puedo y luego veo un poco la relación que tienen ellos cuando termina el partido, cuando terminan los entrenos, cuando viajamos, ¿no? Cuando Claro. estamos en el hotel. Y a mí eso, la verdad es que es una de las cosas que también me preocupaba, pero que este año salió muy bien. Y entonces, pues, yo qué sé, todos los imports americanos, ¿no? Pues Willy, Yuyu, Luke, ¿no? Ujú. Steven y Chris cuando estaba aquí, yo creo que han estado muy bien. Y luego también te digo que es que hay un grupo de homegrowns que es muy potente y que no digo que haya sido el caso de los imports que han venido, pero que no se dejan, te quiero decir, que no se hacen de menos. Te quiero Claro. decir, oye, pues es que, y aparte sale de las propias palabras de los imports, ¿no? Recuerdo Willy P. cuando estábamos volviendo de Croacia, ¿no? Después de saber que íbamos a pasar, y dijo al final, mm, los imports se cancelan unos a otros. Cuando estás jugando contra otro equipo, pues a Willy P le van a poner a defender El al cornerback cornerback americano, americano. y eso, y lo decía Willy, decía, esto se cancela. La realidad es que al final estás viendo fútbol español contra fútbol alemán. ¿Por qué? Porque los imports europeos y americanos se cancelan. Y al final, ese es el nivel. Y el nivel que hemos puesto en el campo y de experiencia de jugadores que ya han estado en ligas internacionales hace que sepan que hay jugadores de los que se puede aprender, Ujú. tanto imports como nacionales, y que son jugadores que tienen su respeto ganado. Y entonces, pues eso hace que la convivencia y el trato sea mucho más de igual a igual, que es Claro, de lo que se trata, pero al final son compañeros. claro. Uno puede aprender de otro, pero la realidad es que si los jugadores españoles no te quieren en su equipo, Te vas fuera. Porque estás en para un mí es sitio. más fácil quitarme a uno que quitarme a 53, Claro. básicamente. Entonces, eso creo que los imports que han venido este año lo han hecho fenomenal. No todo, o sea, no es que, o sea, cada uno en su parcela, ¿no? Y estoy hablando mucho de Willy, de Luke, de Yuyu, de Steven, pero JC, Mm, Robin, Obi, Jonel. Mira, si de algo me arrepiento esta temporada es de haber gestionado tan mal la salida de Jonel. O ¿Sí? sea, sí, sin duda, sin duda. Sin duda porque fue deprisa y corriendo, no le dimos oportunidad. O sea, si algo no voy a hacer el año que viene Es eso. es esperar a la última semana para tomar una decisión como esta. Que no la tomo yo, la toman los coaches, pero también es cierto que se mezcló con lo de Posito, no va a llegar, no podemos tal, necesitamos reforzar. Entonces, y es un jugador que es muy buen jugador, es muy buena persona y además es que hace muy buen equipo, por ejemplo. Entonces, es una de las cosas que ahí hicimos mal. Hicimos mal en la manera en la que lo hicimos, por ejemplo. Pero todos ellos, y Connor, cuando ha estado lesionado, también estaba ayudando. Eh, yo creo que todos los imports, JC, Robin, como digo, Obi, Luis,
Han estado Philip cuando ha llegado, que ha llegado más tarde, ¿no? Ujú. O Marquís, o sea, también ha sido, yo creo que la entrada ha sido suave porque vas a un equipo que ha estado trabajando muy bien en el training camp y han llegado muy rodados a la temporada y o te metes en el Dinámica, ambiente o vas a salir rebotado tú, no los demás jugadores que llevan trabajándose claro, ese equipo desde el inicio del training camp, ¿no? claro. Y con esto al final has hablado que habéis hecho charlas con los entrenadores, tanto con los extranjeros como con los españoles. ¿Con jugadores habéis seguido el mismo proceso de hablar con ellos o cómo ha sido ese proceso? Con los jugadores hemos ido hablando a lo largo de la temporada porque han ido surgiendo temas y los hemos ido pues mirando, ¿no? Y analizando. Y luego sí que hicimos una reunión de cierre el martes después del el martes pasado, hace una semana, donde bueno, pues Rip también lo usó un poco a modo de cierre de temporada en la parte deportiva y ahí hablamos desde la organización de bueno, que lo que habían conseguido era un éxito, ¿no? Un 8-4 en la primera temporada, entrando en playoffs con un equipo que hace 6 meses no existía, que no tenía ni jugadores, ni entrenadores, ¿no? Ni nada. Pues obviamente no se ha hecho, yo creo, no existe, ¿no? Y, y entonces, bueno, pusimos en valor todo su esfuerzo y también pusimos un poco en valor o quisimos, ¿no? Que fueran conscientes del esfuerzo que habíamos hecho por nuestra parte y que íbamos a querer volver a hacerlo, siempre y cuando pues ellos también estuviesen dispuestos a volver, ¿no? Pero esas conversaciones con los jugadores se van a dar o se han ido dando a lo largo de la temporada y ahora también pues como al final vamos uno a uno a ver cómo se plantea su temporada 2025, pues ahí también es un poco lo que aprovechamos para ver eh, qué cosas les han parecido bien. O sea, es cierto que hemos tenido una comunicación muy abierta durante toda la temporada y pues eso, al final de la reunión del martes, pues sí que íbamos hablando con uno por uno, ¿no? Porque entre que te vas despidiendo, aunque algunos los vas a ver con más frecuencia, ¿no? Y ahí pues hablas un poco. Sobre todo, también mucho feedback después del partido en Claro. Reesburg. O sea, pues ya pues cerrando ahí en el campo, ¿no? Pues hablábamos y pues ahí les decía que yo estaba muy contento con todo lo que habían hecho y, y bueno, pues luego algún jugador, pues hablando con cada uno de ellos en el campo, en el vestuario y luego ya durante el resto de los días que hemos estado juntos, ya un poco más a nivel individual. Pero digamos que todo eso vamos a retomarlo en las conversaciones que vamos a ir teniendo ahora. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor momento? En lo personal, casi en relación con este proyecto, cuando mejor, cuando más has disfrutado y cuando peor lo has pasado con estos casi 5 meses de temporada. Pues yo creo que cuando mejor lo he pasado ha sido después de la primera derrota, ver que el equipo volvía a ganar otra vez y bien. Es, Por medio del precipicio, ¿no? Por si se sí, encadenaba. sí, decir, vale, o sea, nos va a pasar más veces, pero estos señores saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces, nosotros, como digo, no sabemos de fútbol, entonces hemos traído a gente que sabe Sí, de fútbol para que se apoye en la gente del fútbol de España y que esto funcione. Entonces, yo eso no sé arreglarlo, porque no es a lo que me dedico, pero me da mucha tranquilidad que la gente que tiene que hacerlo sea capaz de hacerlo. Los primeros los jugadores y que borren una derrota y sigan mirando para adelante y al sí, día ahí siguiente, nació el lema, ¿no? Del 1-0 cada semana. claro, exacto, ¿no? Entonces, eso, entonces momentos, ese fue uno que disfruté mucho, el final del primer partido, por haber conseguido llegar con una idea del 2021 y que se materialice, ¿no? Y entonces es una satisfacción enorme. Recuerdo una cosa aquí en el día de antes, que estábamos en el Cantizado con el Ciclo, Sí, con Villanueva y demás, que estuvimos hablando tú y un rato antes, digo, ¿qué tal? Y, y estabas nervioso, vamos a decirlo, sí. porque no sabías, porque no estaba yendo tiempo con pintando el Enzo. Y dice, es que Bueno, es que nos ¿te tuvimos que acuerdas? ir a pintarlo. Claro, me dice, y me quedé hablando con Sebas, Sí. y me señalaba también como vídeos que le acaban de mandar, me dice, es que no llegamos. No, no, y acabamos pintando Por eso, nosotros. por eso. O sea, ahí tenemos y bueno, pues hicimos mucha coña con eso, pero estuvimos pintando las Ensons y parte de, pues quedaban, yo creo que quedaba, Alguna yarda, ¿no? Quedaría. no, es porque primero lo que hacemos es pintar toda la parrilla y Ah, luego pintar las Ensons y el logo, ¿no? Entonces, pues estábamos a las 6 de la tarde en Vallehermoso y todavía quedaba, creo que era el Madrid entero y faltaba alguno de los números de 10 20 con el las flechas yardaje. y tal. Y entonces nos pusimos a pintar.
Pero claro, no, no se puede. No, lo haremos mañana por la mañana y tal. No, no. O sea, es Mañana que, por la mañana tiene que estar. es que no, y estuvimos ahí pintándolo. Y pues claro, cosas que te pasan, ¿no? Piensas que Que ahora vas las bien de miras y tiempo son y no. casi anécdotas. Entonces, el ser capaz de hacer funcionar el partido y que se desarrolle sin incidencias, que la gente note que es un desastre, o sea, porque cosas pasan, ¿no? Pues Sobre todo coincidiendo, hay que recordar que coincidió con la final de la Champions Correcto. también. sí, por ejemplo, en el primer partido tuvimos un problema porque la línea de fibra para el streaming, pues en teoría, entre la liga, el proveedor del streaming, nosotros, uno se iba a encargar de una cosa, al final faltaba un cable para llevar desde la toma de internet del router o del switch hasta la cámara. Bueno, pues se soluciona, ¿no? Otro partido se nos tostó uno de los routers de la línea exclusiva del streaming que tenemos y un sábado a las 5 de la tarde pues poco Técnicos, asistencia, ¿sabes? sí, Entonces ahí hubo pánico, ¿no? Pero yo creo que el recuerdo más positivo o el mejor es ese primer partido. Tengo varios. Luego, uno agridulce, pues el primer partido de Rainfire, porque en cuanto después de arrancar la segunda parte en ese primer drive, se lesiona tercera Chris. jugada, se lesiona Chris y yo me voy al hospital con él. Entonces yo no veo ganar al equipo, no veo ganar a Madrid Bravos a Rainfire en casa de Rainfire y me lo está contando Carlos Pérez Somarriba por el teléfono mientras estoy en la sala de espera del hospital con Chris dentro, que le están atendiendo, que no me Una, dejaban una, pasar una rodilla rota. y diciendo, bueno, ¿qué está pasando, no? Y luego, claro, no poder estar ahí cuando se celebra un hito como ese, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, contento, pero también. Si luego París yo creo que ha sido París allí ha sido uno de los momentos de más bajón, o sea, de todos, o sea, bueno, mío personal, estábamos Victoria y yo y decíamos, o sea, no me lo puedo creer. O sea, única prórroga que hemos jugado en nuestra vida, único partido con lluvia en nuestra vida, que Primero ahí snap. todo se complica, todo o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Estar compitiendo muy bien y obviamente con errores por parte de los dos, ¿no? Pero sé, cuando Steven le pone el balón a Edu, que yo se me ve en el Game Pass, que es que voy corriendo al lado, Sí, sí, sí. o sea, Me ¿no? fijé. O sea, hay momentos que son una maravilla y hay otros pues, que son. Ese Todas partido. las lesiones, por ejemplo, me han sentido. O sea, la de. Esas han sido un horror, tío, porque dices, joder, macho, o sea, con todo lo que están haciendo estos señores y nosotros, y nos tiene que pasar esto, tío, y entonces. Y luego a nivel de más de organización, pues momentos de decir, Dios, no sé si vamos a ser capaces de sacar esto adelante, ¿no? Y ha habido varios, obviamente. Pero ahora ya no sé específicamente ninguno, Ya. porque eso no sé Tienes por qué tanto, se me tienes. llevó Raúl. Luego Claro. si hago memoria, pues Sí, sí que hombre, se me claro, Claro, es vendrán, como todo en esta lógicamente. vida. pero no me vienen a la cabeza como me vienen otros donde digo, ¡buah! ¡Qué sensación! ¿No? Sí. Yo, de hecho, Cuando, el partido de París que lo estuvimos narrando él y yo en casa, recuerdo cerrar la transmisión y decirle, hasta luego, yo. Y apagar el ordenador y quedarme. O sea, te lo juro. Y yo luego lo pensaba, digo, joder, si me está afectando a mí, O sea, es que joder, fíjate ¿cómo? cómo son las cosas que es que si te paras a pensar es que un snap te cambia toda la Yo temporada. cuando vi el snap Y, de. pero es que Joder, pasa, o sea, y te sí, quiero decir, y luego ya hablaba con Celes que estaba estaba, jodido, ¿no? claro, y yo le dije, tío, pues esto, o sea, Esto es el deporte, Es que, macho. no te es que preocupes, o tampoco sea, puedes te hacer quiero otra decir, cosa. Claro, Las y fallas, todas las fallas. veces que ha salido bien, ¿qué? ¿Sabes? O claro. sea, te quiero decir, y ya está, ¿no? Y entonces dices, pero claro, no puedes limitar, ninguno puede hacerse responsable en una acción particular del resultado de un partido porque la realidad es que para no estar en esa situación tendríamos que haber cerrado el partido en Claro. el tiempo Eso reglamentario. recuerdo Para no estar en opción de que nos empataran en el último drive, tendríamos que haber hecho otras cosas mucho la mejor palanca Zach antes, ¿no? Edwards en ese último drive. O sea, es que hay Exacto, ¿no? muchas Entonces, te quiero decir cosas. que son muchas cosas las que llevan a que en ese momento las cosas puedan fallar. Entonces, no Claro. es responsabilidad solo del jugador. Y aparte, bueno, es que a veces no somos conscientes, pero que, que ahí yo creo que el equipo estaba muy bien o sea, yo creo que ha sido un partido que a mí ha sido el que más me ha marcado. ¿Te puedes creer que hay? Creo que puedo hablar en nombre de los dos. Al menos yo creo que a mí me afectó más el de Frankfurt allí que perdimos. Mm. Pues Ese el de Quizá, estuvo mal Frankfurt. gestionado desde el quizá principio, ¿eh? quizá por Pero, inesperado. no, pero el de Frankfurt es más duro porque, a ver cómo lo explico. El de Frankfurt es un partido que tú vas sabiendo que si ganas estás prácticamente dentro y que es un partido, entre comillas, porque hay que respetar al rival, pero fácil. Se te Por empieza a menos complicar, se te favorito. empieza a complicar.
y lo has perdido, no literalmente, pero sí prácticamente en el segundo cuarto. El de París es, estás ahí, estás ahí, estás ahí, a 30 segundos del final parece que lo tienes, Ujú. te pasa lo que te pasa, te anotan, parece que lo tienes perdido, falla la patada, llegas a la prórroga, ganas primera posesión. Es el Sí. podemos, Hay un no, punto más podemos, azaroso no, todavía. O podemos, sea, no. mira, te digo, en el partido de París estoy en el sideline hablando con Sandro, me acuerdo perfectamente, antes de intentar conseguir ese último primer down en el que ya tenemos que hacer el punt y se cambia de posesión para ese último Sí, drive de París. Y estoy hablando con Sandro y me dice, Jaime, si conseguimos este primer down, ganamos el partido seguro, tal, no sé qué, y lo perdemos. Y entonces ya le digo, bueno, calma, tal, no sé qué. Y entonces ya empezamos con el drive de Shaq, ¿no? Que, bueno, que es que, claro, es un jugadorazo también. Y, y luego de repente, pues anotan, ¿no? Y ya viene toda la prórroga, ¿no? Pero recuerdo también que precisamente con Sandro, en el partido de Düsseldorf, cuando jugamos en el primer partido de Rein, viajamos el viernes y estábamos en la T4 y estábamos comiendo en el McDonald's. Entonces yo estaba comiendo con Sandro y con Barrena. Y porque volábamos en vuelos distintos. Porque habíamos adelantado el viaje un día, entonces no quedaba hueco en el mismo avión y sí, teníamos que lógico. repartirnos, ¿no? Y entonces estábamos hablando con Sandro y Barrena y yo estábamos ahí comiendo, ¿no? Y yo les decía, bueno, estos señores son humanos, o sea, te quiero Sí. decir, comen, duermen, entrenan, se Aunque a hacen veces no lo daño, aunque parezca. a veces no lo parezca, ¿no? Sí, sí, y estaban muy tranquilos. Y yo estaba muy agobiado, pero ellos estaban muy tranquilos el día de Rainfire, ¿no? Y entonces, claro, cada vez que vamos a un rival que es un poco más así, yo siempre le intento decir, si me acuerdo se lo decía a Sandro siempre, porque decía, algo así como decía, come, cagan y mean, es decir, igual que todo el mundo, ¿sabes? Hablando mal y pronto, ¿no? Perdonad. Y entonces, claro, en París me acuerdo que estaba en el sideline con él y lo hablábamos, ¿no? Y justo además fue un vuelo en el que, fue un viaje en el que a Chris Bailon le dio una reacción alérgica el viernes y a Sandro lo trajimos, le escribimos por la noche y se cogió un vuelo el sábado por la mañana para venir París. a Que París. el partido era a las 4. El partido era a las O a 4 sí, a Sí, las 4 fue, sí. o fue a las pronto. 5 ¿no? O a las 5 A las creo, no me 4 a las acuerdo. 5 no me Fue, acuerdo. fue ¿No? pronto porque acabamos antes de las 7 8 eso seguro, pero sí. Fue a las 4 porque yo ese día me acuerdo que era la fiesta de la Paloma y yo quedé a las 8 y Ah, pico, o sea que sí. y luego, pues que no me acuerdo lo que estaba hablando antes de mencionar a lo de Sandro en De este lo, de viaje. lo- Del del, Frankfurt y París, del, las Ah, dos y del París. derrotas Frankfurt-París, seguidas. y el partido de Frankfurt en Frankfurt, eh, yo creo que ese partido lo perdimos el sábado por la mañana, tío, porque eh, viajamos muy pronto por la mañana. Ah, viajaste ese mismo día. Cogimos el vuelo de las 6 menos 10 de la mañana. Ya el día empezó mal porque uno de los jugadores se había dejado el pasaporte en casa, tuvo que volver. Uno se equivocó facturando el casco mal, entonces eh, llegamos al aeropuerto, aterrizamos. Para salir del aeropuerto y llegar a los autobuses, tuvimos que andar un montón, Conozco el aeropuerto de desde Frankfurt, sí. los autobuses No es hasta divertido. llegar al hotel. O sea, creo que aterrizamos a las 10:20, o a las 11 menos 20 estábamos saliendo del avión y no llegamos al hotel o al autobús hasta las 12:30, llegando al hotel a la 1. Es que a esa hora ya está, habiendo Habíamos cogido, comprado, habíamos reservado para comer en el hotel, enfrente del hotel, a las 2 y habíamos pedido los menús con antelación para que estuvieran preparados a las 2. Llegamos a las 2 y se pusieron a cocinarlo a las 2, comieron a las 3. Con la comida en la boca fuimos al estadio. Los autobuses, que vamos uno de ataque, uno de defensa, fueron por sitios distintos. Uno llegó primero, otro llegó después. Y hasta que llegamos al campo y nos empezamos a centrar, el tercer cuarto. Vale. Y entonces te digo, a ese partido lo perdió la organización, no lo perdieron los jugadores. Porque ese fue el motivo porque a París viajamos el viernes, por ejemplo. claro, Y ese mismo domingo, volviendo de Frankfurt por la mañana, dijimos, a París vamos el viernes. Y cambiamos los billetes al viernes. Lógico. Y el partido de París, o sea, puedes decir que fue competido, podía haberlo ganado cualquiera de los dos sí, sí, equipos total. y no tuvo nada que ver con la imagen y el rendimiento de De Frankfurt. Frankfurt. Sí. Te dice Pedro, te dice, os cuento yo una, los voluntarios dándonos pases en el campo y Jaime poniendo cinta de baliza en los accesos cerrados de la grada. Cierto, cierto. Currante y detalle al máximo. Esta temporada le ha costado años de vida. Cierto, cierto, cierto. Y dice Oye, y los Fran, voluntarios, papelón también, sí, ¿eh? ahora quería entrar en la parte de agradecimientos a todos. Y dice Fran por último, y ya con esto cerramos. ¿Viajes para los aficionados a ver algún partido fuera? O sea, lo que queremos replantear es la forma en la que gestionamos nuestros viajes.
cómo, o sea, lo que podemos hacer, que todavía habría que pensarlo mucho, es ver en qué vuelo viajan los jugadores y ver si la gente quiere viajar en el mismo. Pero es complicado de Sí, gestionar porque a no ser que hagas un vuelo charter en el que vendas las plazas que no ocupas tú para que sea un poco más económico todo y demás, esa sería una de las opciones, pero para eso necesitamos, nosotros bajamos 70 personas siempre, ¿vale? 70 personas en las que están incluidas los 48 jugadores que puedes, Llevar. que puedes llevar convocados al partido. En el caso de París, por ejemplo, como os digo, Chris le dio una reacción alérgica el viernes y no iba a poder jugar el sábado, entonces al día siguiente por la mañana vino Sandro. Eh, pero normalmente son los 48 jugadores, los dos fisios, el head de spotter, el doctor, el cuerpo técnico, Sebas y Gonzalo, ujú, y yo en todos, y luego a veces a Victoria ha venido a todos menos a uno, y luego el resto, por ejemplo, los entrenadores, pues van incluidos en esos 70, ¿no? Sí. Entonces, claro, necesitas cubrir para hacer un vuelo charter el resto del pasaje. claro, O al menos que se abra y se vendan esos billetes para que no tengas que cubrir el coste completo claro. del avión. Entonces, un vuelo charter, para que la gente se haga una idea, eh, cuando estuvimos gestionando lo de los viajes antes de temporada, planificando el presupuesto, un vuelo charter Madrid-Düsseldorf para el partido de Rainfire de la Week 3, ¿Tres? 144.000 euros. Buen precio. Entonces, claro, esto, si te aseguras que 144.000 euros todos los billetes. Sí, Claro, sí, sí, claro. claro, obviamente. Claro, si tú te aseguras ¿Vendes todos? que todos se llenan, pues obviamente tú pagas los tuyos a un coste un poco más barato y tal. Sí, Entonces, te no rentabiliza. sé si nosotros estamos en situación en la que a nuestra fanbase le podamos o quiera, Bueno, se haya gente podría. dispuesta se- a pagar un billete para viajar con el equipo que a lo mejor es un poco más caro de lo que puede encontrar en una página web de un buscador cogiendo una hora, Sí. Antes o la hora después, del infierno, ¿no? Para claro. la ida y para la vuelta. No sé, o sea, si hay gente en nuestra fanbase que esté dispuesta a hacer Bueno, ello. a lo mejor Si la hubiese, obviamente se podría estaríamos explorar encantados. alguna turoperadora o mirar alguna Sí, pero ahí opción Pero al bueno, final ya son cosas que sí que hay que mirar un con poco a calma y largo con. plazo. O sea, quedan es una idea, opciones. Claro. eh, Rainfire sí que Fleta. hizo, Joder, pero porque ¿cuántos todo alemanes vinieron? Si había claro, un. simplemente en organización ya viajan 100 más o menos, Claro. pero porque no creo que haga falta viajar tantos. Te quiero decir, nosotros hemos viajado 70 y hay equipos que viajan menos. Pero es que Te quiero decir, no somos ni los que más personas llevan ni los que menos. Renta ya hasta las cheerleaders, quiero decir. Es que Claro, te claro, quiero de decir, Y son Reines. 30 me claro, parece. Sí, y es sí, un no. equipo muy importante, ¿no? Entonces, al Ujú. final, eh, pero yo creo que, claro, si tienes una, nosotros estamos trabajando en desarrollar la base de fans, ¿no? Entonces, todo esto te lo puedes permitir cuando ya sabes que la gente tiene ese tipo de compromiso con el equipo, ¿no? Si no, tienes que buscar otras opciones. Y nosotros estaríamos encantados, Claro. perdón, de que hubiese, sobre todo en un trayecto del avión, si viajas el día de antes, que tienes la noche para dormir allí, no es lo mismo que viajar el mismo día del Sí. partido, porque viajamos a Frankfurt, viajamos el mismo día del partido, a Colonia, el primer partido de Steven, viajamos el mismo día del partido y volvimos al día siguiente. En Düsseldorf, en París, que lo cambiamos por lo que pasó en Frankfurt, y en Croacia no pudimos hacerlo, y en Barcelona viajamos en AVE, y yo creo que fue la mañana del partido, ahora no me acuerdo. Yo creo que sí, que Sí, bueno, Sí. fue pero la la mañana AVE. del partido. Pero la AVE son 2 horas y quiero decir, Fue es la, mucho fue, más, fue la mucho menos mañana, embrollo. la mañana del Ujú. partido. Jugamos un poco más tarde, coges el primer AVE o el AVE De una las hora 9 de la razonable, A mañana. ver, sí, al no final madrugas tanto, estás en un momento y tal, y el AVE eso, ayuda mucho a exacto. eso. Y Sí. vas, pues los jugadores van sentados, pueden andar por el pasillo, se pueden levantar, pueden estirar las piernas. No es como el avión. Correcto. Dice Azael que Rainfire no sirve para comprar, sirve para inspirar a pesar del vidito de las narices. Hombre, a ver, es que Bueno, Rainfire. yo creo que el beef está bien. Y lo que creo es que les habría pegado más usar los cortes del vídeo que hicimos cuando les ganamos allí. Sí. Ujú. Porque al final nosotros cuando estamos celebrando en Croacia celebramos un hito personal que es haber clasificado a playoffs. Que encima ellos ahí no tienen nada que ver. Nada que ver con ganar o perder o ganar con ganar o perder Sí. contra cualquier equipo. Claro. Entonces yo ese vídeo, o sea, te quiero decir, creo que es bueno que haya pique, sano siempre. Igual fue un poco excesivo, a mí tampoco me ha preocupado mucho, pero creo que le habría pegado más usar los cortes Puede del ser, vídeo de, puede ser, De Rein. puede de ser. Oberhausen que más que el de Croacia, que
que no iba dirigido a nadie en concreto, ¿no? Era más, oye, pues hemos conseguido un hito muy importante y ahí está, ¿no? Y está nuestra celebración, que Sí. es nuestra, Era, sin sacar a ningún equipo, claro, te ¿no? voy a decir que la publicaste porque quisiste publicarla, que si no quisieras hacerla Claro, claro. pública no se entera nadie. Exacto, ¿no? Y entonces sí que creo que el vídeo de. Porque no quiero imaginar qué es lo que habría pasado si hubiésemos ganado Rafael White. A ver, quiero decir, Se nos podría. O sea, que a lo mejor hubiéramos hecho algo parecido. Para O. empezar, nosotros no estábamos aquí ahora. No, bueno, no, claro, tío. no soy partido de ahí, pero no, pero es que al final es cierto también que todo lo que pasó con Reign, quiero decir, para nosotros Reign es el rival a batir, pero para Reign somos los capullos que les rompimos la racha. Entonces, claro, es decir, está un poco ese punto de, vale, Sí, puede a lo ser. mejor, y a la gente yo entiendo que lo de los vídeos les pueda molestar o tal, pero a mí personalmente que el mejor equipo de la liga te tenga tirria, es algo que me parece que es lo más demostrable de Esa que ha está, sido competitivo. esa está Uno de una, los mayores éxitos de esa esta está un temporada. halago, si me apuras. Sí, A no, ver, es yo que creo siempre. que es cierto que el mensaje a lo mejor, pues sí, pues es un poco así, que hay gente que le puede ofender, ¿no? Yo creo que después de lo que hemos hecho esta temporada, nada nos puede molestar. Sí, Desde correcto. O luego, sea, y desde que luego. entiendo que a lo mejor haya gente que le moleste. A mí no, pero porque creo que es mucho más el golpe que hemos dado encima de la mesa este primer año que cualquier cosa Sí, con vídeos que nos puedan hacer. tiene mucho más Y trasfondo. además que ahora tenemos partidos mucho más divertidos la próxima temporada, si nos toca Sí, otra vez con ellos. correcto. Pues vamos a cerrar aquí la temporada, Jaime. ¿Qué te parece? Pues me da pena porque tendríamos que cerrarla el martes que viene. Ya. O sea, es cierto que ha sido un viaje ha sido bastante increíble, ¿no? Ujú. Pero bueno, y sobre todo que se ha desarrollado tan bien y que hayamos conseguido lo que hemos conseguido. Sí. Y bueno, la verdad es que muy agradecido por los jugadores, por el staff, el esfuerzo de la organización, Los los voluntarios voluntarios, que han estado remando ya no solo en el día de partido, sino en los últimos entrenos, acercándose a echar una mano también al Cantizal, ¿no? A vosotros por el podcast, desde luego, y toda la gente que nos ha estado apoyando, ¿no? Y yo creo que es un proyecto que es muy ilusionante, que esto no ha hecho más, o sea, que de cara a todo lo que hay que remar, hemos hecho un 5% de todo lo que queda por hacer. Y nada, ahora toca pues consolidar el equipo, ¿no? Y la organización. Y a ver qué nos depara el futuro, ¿no? pues desde aquí lo que decimos a todos los habituales de aquí del chat, del podcast en diferido, em, a toda la gente también que se nos acerca en algún momento a saludarnos y demás Mm. por la parte que nos toca. Gracias a ti, Tomás, y por esta experiencia contigo, que ha sido El increíble tenerte todo lado el todos los días placer ha aquí. sido mío, como siempre. Y gracias a ti, Jaime, también por la oportunidad de que nos unamos a esta locura, ¿no? Por llamarlo de una manera. Y de verdad, de la forma personal, enhorabuena también. Muchas gracias. Esto, bueno, también he de decir que se me olvida, ¿no? Que esto no sería posible sin, no solo con toda la gente que hemos mencionado, ¿no? Sino que todas esas personas que se han acercado a vernos y a conocernos Sí, y tanto al Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento de Las Rozas por facilitar el que tengamos sitios donde jugar y donde entrenar y a Raster y Payphone por la ayuda que nos dan con sus patrocinios que obviamente hacen que todo esto tenga todavía más visibilidad y claro. podamos estar más presentes, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a vosotros Nos falta uno. y Isidro MVP. Isidro MVP. Mira, además es que justo Isidro, que cuando no sé, Cuando no No, no es Isidro. se llama David, me escribió y no le he contestado todavía y me escribió para ver si iba a haber opción de que viajara con el equipo al partido de Rainfire del Wildcard, pero es que con el jaleo que nos supuso organizar los billetes con la semana de antes, o sea, el del lunes para el viernes, el Correcto. hotel y tal, fue imposible. Así que David, si me estás escuchando, discúlpame y te contestaré ahora. Obviamente no has podido venir al viaje, y lo siento, pero, pero será algo que tendremos que solucionar en las próximas temporadas Sí. y el día que lleguemos al Championship Game vas a venir nosotros 100%. Y vas a estar la de entrega del premio. Exacto. Sí. Lo dicho, muchas gracias a todos. El proyecto ha sido muy bonito. Han sido 20, 21 programas maravillosos y una experiencia súper enriquecedora. Os esperamos en unos meses. Tomás, sí, Jaime. Te quiero mucho. Muchas gracias, chicos. Placer. Chao a todos.